Hola, voy a explicaros cómo funciona Castle Cards, un juego de asedios, de conquista de castillos entre jugadores, donde habrá muchísima interacción y básicamente, o más bien al 100%, son cartas. Tengo aquí el despliegue, tenemos 4 mazos y una zona de jugador. Los mazos se dividen en mazos de poblado, que son las principales, como veis es un mazo más gordo, son las principales cartas del juego. Los jugadores empezarán con 5 de esas cartas en su mano, 4 cartas y una de academia si son 2 jugadores. Con 2 jugadores hay unas normas un poquito particulares, pero bueno, poquita cosa cambia, ¿vale? Lo normal, empezar con 5 cartas de poblado, tenemos cartas de mazmorra, tenemos cartas de academia y tenemos cartas de armas de asedio. Cada jugador, además de las 5 cartas, empezará con un castillo, son todos iguales, solo cambia el color de las torretas, la puerta y la bandera, en este caso, como veis, es el castillo azul, y 2 murallas, serían 3 murallas en 2 jugadores, por ejemplo. El castillo tiene una defensa de 3, las murallas defensa de 2, las cartas vienen en inglés en grande y en castellano en pequeñito. Bueno, el turno es súper sencillo, el objetivo es ser el último jugador con un castillo en pie. En principio los castillos de los demás no se pueden atacar hasta que se hayan caído sus murallas, salvo algunas armas de asedio, luego hacemos una puntualización, y una vez que hayamos quitado murallas podemos atacar el castillo, y cuando hayamos derrotado el castillo pues el jugador queda casi fuera de juego. Cuando solo quede uno en pie habrá ganado la partida. El turno, muy sencillo, el primer paso del turno es robar una carta de poblado, siempre lo primero es robar una, y la llevamos a nuestra mano, no hay límite de cartas en la mano. Y a continuación jugamos cartas, normalmente solo podremos jugar una, y hay varios tipos de cartas, tengo más de 5 cartas en la mano, ¿vale? Pero es para explicaros los tipos de cartas que hay. Un tipo de carta, por supuesto creamos una pila de descartes para ponerlas, un tipo de cartas son las cartas de oro. Las cartas de oro principalmente valen para comprar cartas. Cuando yo me descarto de una carta de oro, cuando juego una carta de oro, puedo robar 2 cartas de poblado. Es como comprar cartas de poblado. Como digo, no hay límite de cartas en la mano, ¿vale? Es importante tenerlo presente porque iremos acumulando cartas. ¿Qué más tipos de cartas tenemos? Las principales, como digo, son las de oro. Luego tenemos las cartas de soldados. Hay de 2 tipos, que son más bien de atacantes, ¿vale? Hay soldados y arqueros. Los soldados y los arqueros se pueden utilizar para atacar a otros jugadores. Yo puedo jugar tantos como tenga en la mano o tantos como quiera, ¿vale? A la vez, y realizar un ataque contra otro jugador. Cada soldado proporciona una espada de ataque, cada arquero proporciona media espada. Si sumando todas las espadas consigo superar, no vale igualar, superar el número de escudos que tiene el castillo o la muralla, como digo, en principio hay que atacar las murallas, no los castillos, pues la habré derrotado. Cuando lo derroto, si aquí, obviamente aquí no lo supero, ¿vale? Pero si tuviese más soldados en la mano y jugase un ataque más grande, pues derroto la muralla pues le damos la vuelta y nos llevamos una carta de botín. Esta carta es una carta de poblado que dejamos en nuestra zona como carta de botín. Vale, si no lo supero, nada, se descartan sin más. Aunque también podemos jugar los soldados no solo para atacar, sino para defender. Cada soldado, fijaos, da medio escudo de defensa y solamente para el castillo. Podemos colocar el soldado debajo y ahora tenemos nuestro castillo con 3 escudos y medio. Y los arqueros se pueden colocar en las murallas, para lo mismo. Yo puedo bajar un arquero que ataca medio pero defiende 1, ¿vale? Y defiende murallas, fijaos que el color es el mismo, amarillo. Ahora mis murallas esta muralla tiene 3 de defensa. Luego os explico un poquito más sobre el ataque, ¿vale? Pero primero vamos a ver todos los tipos de cartas. Bueno, pues además de los soldados y del oro en sí, yo puedo jugar exploradores. Para jugar exploradores debo decir que voy a explorar una mazmorra. Le doy la vuelta a la primera carta de mazmorra y la mazmorra me representa una dificultad en antorchas, esta puede ser por ejemplo 0 y un tesoro. Cuando yo tengo que jugar exploradores para entrar en la mazmorra, con que supere el número de antorchas con los exploradores que juegue a lo que tiene la mazmorra, ¿vale? Por ejemplo, una antorcha supera a ninguna antorcha, esta es una mazmorra sin peligro, me llevo el tesoro. El tesoro en este caso es una carta de poblado que va a mi mano. Al final lo importante es tener cartas en la mano, y descartaría la carta de mazmorra, podemos hacer una pila de descartes aparte si queremos. Hay otras mazmorras, por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo, que pueden estar incluso vacías, ¿vale? Tengo que jugar un explorador para explorarla, pero no me voy a llevar tesoro. Y es muy importante que no podemos pasar, siempre hay que jugar una carta, aunque no podamos aplicar su efecto, hay que jugar una carta, no hay ese concepto de pasar de turno, ¿vale? Esta no nos daría ningún tesoro. Y luego hay otras más complicadas que tienen enemigos que necesitamos superar estas 2 antorchas para llevarnos, eso sí, 5 tesoros. Las antorchas siempre con exploradores. Luego tenemos cartas de constructor. Las cartas de constructor se juegan, hay que jugar o 4 cartas de constructor, o podemos cambiar cartas de constructor por cartas de oro, pero como mínimo una de constructor. Sé que suena raro, es decir, yo puedo jugar 4 cartas de constructor, 3 de constructor y una de oro, 2 de constructor y 2 de oro, o una de constructor y 3 de oro, ¿vale? Siempre 4 cartas. No puedo jugar 4 de oro,
como mínimo tiene que haber un constructor. Si juego cualquiera de esas combinaciones, puedo llevarme una carta del mazo de armas de asedio. Estas cartas van a mi mano, puedo utilizarlas para atacar, y aquí tenemos, pues, por ejemplo, la catapulta, fijaos que ataca 2 espadas y media, es brutal, y aquí tenemos otras cartas, como por ejemplo la torre de asedio, que nos permite atacar directamente al castillo sin tener que pasar por las murallas, sin tener que destruir las murallas. Si conseguimos atacar el castillo directamente, ¿vale?, con soldados, por ejemplo, a través de la torre de asedio, jugando en la torre de asedio, conseguimos atacar el castillo y lo vencemos, pues el jugador queda fuera de juego aunque tenga murallas. No es lo habitual es ir cargándonos primero las murallas. Y luego tenemos la carta de duque. La carta de duque se juega en conjunción con cartas de oro, ¿vale? Se puede jugar también es una combinación de o una carta de duque y 2 de oro, o 2 de duque y 1 de oro, ¿vale? Son 3 cartas y siempre en esa combinación. Y jugar el duque y oro nos permite comprar cartas de academia. Las cartas de academia son cartas de reacción que nos permiten, pues cuando nos ataquen, defendernos. Pues por ejemplo aquí los arqueros no hacen daño, una retirada, o más 2 escudos para tu muralla, ¿vale? Estas cartas son muy útiles tenerlas en la mano para defendernos de los rivales. Y luego tenemos alguna carta especial, ya más sencilla, que son, básicamente hay 3. Una es el rey, que nos permite jugar de nuevo, es decir, jugar 2 cartas en vez de una. Otra es la noche, que nos permite hacer un ataque nocturno. Cuando nosotros hacemos un ataque, tal como se explicaba, con arqueros, con soldados, lo declaramos al jugador al que le vamos a atacar. Pero si tenemos la carta de noche, podemos no declararlo, decirle que vamos a hacer un ataque, pero sin enseñarle con cuántas tropas, ¿vale? Así será más difícil que calcule su defensa, porque ahora os explico cómo van los ataques, ¿vale? Estas se descartarían tal cual. Bueno, y hay una carta especial más, que es la carta de ladrón. Veréis, hay algunas cartas que se pueden jugar fuera de turno. Una de ellas es la carta violeta, que es la carta de academia. Cuando me atacan yo me defiendo con una carta violeta, una carta de academia. Y la otra es el ladrón. El ladrón podemos jugarla fuera de nuestro turno para que cuando alguien hace una gestión con oro, por ejemplo, jugar un oro para robar 2 cartas, o imaginemos jugar un constructor y 3 de oro para comprar un arma de asedio, en ese momento yo juego el ladrón y el oro que el jugador tiene que descartar a la pila me lo llevo yo. Es una manera de robar oro, justo en el momento en que se descarta el ladrón. Vale, ¿cómo funcionan los ataques? Que es un poco lo que queda. Cuando yo ataco a un jugador, salvo que sea de noche, que no digo cuántas cartas son, tengo que enseñar con cuántas cartas voy a atacarle. El jugador podrá, si quiere y tiene en la mano alguna carta violeta, podrá jugarla en ese momento para intentar defenderse. Si no tiene o no quiere jugarla, no tendrá mucha defensa posible. Si los escudos son superados por el número de espadas, entonces le daremos la vuelta, como digo, y cogeremos una carta de botín. Y así iremos jugando hasta que consigamos ir eliminando los castillos de todos los jugadores. Cuando solo queden 2 en la partida, cuando hayamos eliminado a los demás y solo queden 2, todas las cartas de botín que hayamos acumulado las llevamos a nuestra mano para jugar contra el jugador que quede, con más potencia. Esto es el espíritu de Castle Cards, pero tiene algún detallito más, y es que os decía que cuando un jugador pierde su castillo no está del todo fuera de juego, porque los jugadores pueden, bien con castillo, bien sin él, pueden apoyar ataques a otros jugadores. Como digo, aquí la interacción es muy alta, es decir, si yo decido atacar a otro jugador, los demás jugadores pueden decidir apoyarme y mandar tropas suyas para atacar a ese jugador. Luego, posiblemente estas alianzas se rompan y yo también reciba el ataque, porque aquí, como decían en Los Inmortales, solo puede quedar uno. Así que cuando un jugador pierde su castillo, cuando conseguimos vencer el castillo de un jugador, nos llevamos la mitad de su botín si tuviese. Pero la otra mitad son los restos de su poblado y de su botín, podrá repartirlo entre los demás jugadores como quiera. Y de esta manera podrá todavía ayudar o meter tropas que le queden en la mano al ataque, pues por ejemplo, para hacer una venganza del jugador que lo ha dejado sin castillo. Al final de la partida, después de que queden 2 y uno de ellos pierda su castillo, solo quedará un castillo en pie y será el ganador de este Castle Cards.